Buenas tardes y bienvenidos a un tutorial que me habéis pedido un montón de cómo tocar Contigo en la Distancia. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Comenzamos con un si menor séptima. No existe un momento. Es decir, lo que hemos hecho ahora, en momento, introducimos como un mi séptima con la cuarta añadida, que sería como poner un mi séptima, pero el dedo 3 está en el traste 2 de la tercera cuerda. Y luego pasamos al mi séptima. Ese giro lo vamos a encontrar muchas veces en este bolero, más de una vez. Lo puedes hacer como quieras, el arpegio de mano derecha. Por ejemplo, tara, tan, tan, índice medio juntos y el anular alternados como arpegio, o un pimami, P-I-M-A-M-I, para cambiar entre un acorde y otro. Si quieres ver distintas posibilidades de arpegios, puedes encontrar en mi canal un tutorial de arpegios. Entonces, sería si menor séptima, existe un momento del día, y cuando cae en día metemos un la novena con un arpegio pimami continuo, y la novena sería meter el si, es decir, con muchas cuerdas al aire. A mí me gustan mucho los arreglos que explotan la sonoridad de las cuerdas al aire. Y ahora le metemos una tensión ahí para captar al oyente, que sería una especie de la disminuido con séptima, algo así. Y ahora volvemos en que pueda apartarme de ti. Si menor séptima, un re menor séptima que está en el traste 10 y un la novena otra vez. Ahí caemos. Ahora tenemos un sol sostenido menor séptima con la quinta bemol, ¿vale? Que tiene siempre esta forma. El mundo parece do sostenido séptima distinto. Fa sostenido menor séptima, lo que pasa es que yo dejo estas dos cuerdas al aire porque me gusta mucho esa sonoridad. Y ahora hacemos fa, fa, mi en la sexta, de donde estamos con el fa. Es como un enlace del bajo que camina de un acorde a otro. Y eso es como... es un toque de sabor, de color, de atención. Es como poner un signo de exclamación con este acorde. Un estallido. Y ahora una especie de si séptima con la media cejilla en el cuarto traste y el 2 en el quinto traste, pisándolo. Cuando no estás. Si novena bemol con la media cejilla. Este cambio lo vemos mucho en boleros, en tangos, en un montón de canciones, de estándar de jazz. Puedes hacer si novena bemol, si séptima, si te gusta. ¿Vale? Entonces, cuando no estás junto a mí, si menor séptima, fa con la quinta aumentada y el mismo cambio de antes, mi con cuarta, mi séptima. Y ahora viene una nueva estrofa. No hay bella. Ahí es como un a contratiempo. No hay bella, que es un re sostenido menor séptima con la quinta bemol. Muy bella melodía. Si menor séptima. Yo lo que hago es que arpegio el acorde entero y luego hago con índice medio tin, tan, ton, cambiando, alternando entre segunda y primera, tercera y segunda, cuarta y tercera. Es una forma de arpegiar para crear distintas sonoridades.
que os he dicho que iba a aparecer muchas veces, el de mi con la cuarta, mi séptima. En que no surjas tú. La novena, do sostenido menor séptima con la quinta bemol. Este es igual que el que hemos puesto antes, solo que el de antes era en fa y ahora estamos en fa sostenido. O sea, fa sostenido séptima con la quinta aumentada. Es un enlace, ¿vale? Yo lo que hago es, le doy al bajo y estos tres juntos, bajo y estos tres juntos, en cuarta, tercera y segunda cuerdas. Y no quiero escucharla, si menor séptima, mi cuarta, mi séptima, si no la escuchas tú. La novena y ahora un enlace para enganchar con el estribillo, que sería sol sostenido menor séptima con la quinta bemol, do sostenido. Y es que te has convertido, fa sostenido menor, con esas cuerdas al aire, ¿vale? El que hemos puesto antes, que era como un estallido de color, ahí como no hay bella, a contratiempo, melodía, para empezar la segunda estrofa, pero ahora lo metemos en el estribillo. En parte, otra vez el mismo acorde, pero ahora en sol sostenido, es decir, sol sostenido séptima con la quinta aumentada, el de la quinta aumentada. De mi alma, ¿vale? Do sostenido menor séptima, ¿qué hacemos? Un enlace de tres acordes, que sería do sostenido menor séptima, do sostenido menor séptima aumentada y ahora con la quinta disminuida, la quinta bemol, ¿vale? Y aquí podéis hacer lo que queráis, podéis hacer pi mami, queda muy bonito, o alternarlo con pulgar, pom chim, pom chim, pom chim, ¿vale? Y ahora enganchamos con ya nada me conforma o me consuela, como queráis. Y ahora mi cuarta, mi séptima, si no estás, tú también. La novena, ahora enlace con el sol, el 2, lo ponemos en el tercer traste de la sexta cuerda. Es decir, fa sostenido séptima con la cuarta, hace, crea ese diálogo con la melodía que estás cantando. Gracias a la cuarta que va a la otra nota. Más allá de tus labios, si menor séptima que hace si, do, re. El mismo acorde va saltando uno a uno. Del sol y las estrellas. Otra vez lo mismo. Lo que te salga de arpegio, pero buscando siempre esas notas, ese cambio. Contigo en la distancia, si menor séptima, amado mío. Ese cambio de mi cuarta, mi séptima. Estoy. Y ahora fa sostenido y ¿esto cómo sería? Pues vamos por octavas en la cuarta cuerda, segundo traste, y al aire la primera sería la octava de mi. Mi fa sostenido, dedo 1 en el segundo traste de la primera cuerda y dedo 3 en el traste 4 de la cuarta cuerda. Bajamos 2 trastes más, 1 más, en el quinto traste el 1, el 4 para la segunda cuerda, séptimo traste. Y ahora el 2 entra aquí, en la sexta, séptimo traste. Tendríamos esta posición, buscando ese si menor séptima. Y ahora otra vez octavas. La primera con la cuarta, segundo traste. Y ahora caemos en el do sostenido con la sexta al aire. Sería 1, 2, con hammer-on, pull-off, o sea, ligado ascendente, ligado descendente.
el 3 en el si, que es la tercera cuerda, cuarto traste. ¿Vale? Y ahora desde el sexto traste de la tercera cuerda, hacemos glissando para atrás. Y vamos al la. Novena. Y ahí podemos enganchar otra vez con el estribillo, a través de la combinación sol sostenido menor séptima, quinta bemol, do sostenido séptima. Y es que te has convertido, repetimos, ¿no? El re sostenido menor séptima, quinta bemol, en parte de mi alma, enlace. Ya nada, yo puedo hacer este y le quito el 3. También está bonito. Ya nada me conforma si no estás. Ahí puedes meter en ese cambio de cuarta, séptima, en el mi, puedes hacer un rasgueo. También tienes tutorial de rasgueos en mi canal. ¿Vale? Si no estás tú también. Esa combinación. Más allá de tus labios arrastramos del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Ahora hacemos, mientras que decimos estoy, yo lo que hago es que lo mantengo, que es muy bonito mantener una nota larga. Estoy. O sea, hemos hecho re sostenido menor con la quinta bemol, re menor, un semitono menos, re menor séptima, uno para atrás, do sostenido menor séptima, y ahora el fa sostenido con la quinta aumentada, si menor séptima, ese cambio, mi cuarta, mi séptima, contigo, la novena, con pi mami. Y ya la tenéis. Podéis encontrar mi versión completa cantándola y tocándola para ustedes en este vídeo en mi canal. Ahora la hago un poco más rápido para ustedes con los acordes en la pantalla para que vayáis viendo cómo se suceden unos a otros, dónde metemos cada enlace y os voy contando un poco por encima qué acorde va viniendo, para que podáis tener una impresión general de la armonía de los acordes en este bolero. Si menor séptima, existe un momento, mi cuarta séptima del día, la novena, la sostenido disminuida la séptima, en que pueda si menor séptima apartar, re menor, traste 10, me de ti, la novena, pi mami, el mundo, la sostenido menor séptima con la quinta bemol, parece do sostenido séptima distinto, fa sostenido menor, fa mi, acorde de color, fa sostenido menor séptima con la novena, ¿vale? Y ahora si séptima cuando no estás, novena, novena bemol, si natural con séptima, junto a mí, si menor séptima y fa con la quinta aumentada y mi cuarta, mi séptima, el cambio ese famoso. No hay bella, re sostenido menor con la quinta bemol, melodía, si menor séptima, mi cuarta, mi séptima, en que no surjas tú, la novena, do sostenido, fa sostenido con la quinta aumentada y no quiero escucharla, si menor séptima, mi cuarta, mi séptima, y si no la escuchas tú, la novena. Y ahora al estribillo. Para enlazar con el estribillo siempre hay que tener en cuenta el sol sostenido menor, séptima, bemol quinta, do sostenido séptima. Y es que te has convertido, re sostenido menor, y ahora con la quinta bemol,
Y ahora el sol sostenido, quinta aumentada. En parte de mi alma. Do sostenido menor. El otro, ese enlace de 3 acordes sobre do sostenido. Ya nada, fa sostenido con la quinta aumentada, me conforma. Si menor séptima. El cambio, mi cuarta, mi séptima. Si no estás tú también. Sol, fa, cuarta, séptima. Más allá de tus labios, si menor, si, do, re, menor, séptima. Del sol y las estrellas, la novena, con el sol, cuarta, séptima. Contigo en la distancia, si menor, séptima, amado mío. Mi cuarta, séptima, estoy. ¿Vale? Contigo en la distancia, para repetir este verso, amado mío, mi cuarta, mi séptima, estoy. Fa sostenido y el riff. Y ahora, para ir otra vez al principio del estribillo, ¿qué había que hacer? Sol sostenido menor séptima, quinta disminuida o bemol, do sostenido séptima, y es que te has... En el do sostenido es donde entramos, y es que te has convertido, y es que te has convertido, re séptima en parte, sol quinta aumentada de mi alma, el enlace de do sostenido, caemos a fa sostenido con la quinta aumentada, ya nada me consuela. Si no estás tú también. Fa sostenido sus 4, séptima. Más allá de tus labios, si, do, re, del sol y las estrellas. Otra vez, fa sostenido sus 4, séptima. Contigo en la distancia. La novena. Y ahora volver a repetir esa última frase, do sostenido, contigo en la distancia, amado mío, mi séptima, estoy. Contigo, la novena. ¡Ole! Muchas gracias por tocarla conmigo. Ya le podéis meter los arpegios que queráis, pero la armonización que yo elegí para este bolero era esta, porque tiene muchas cuerdas al aire, tiene sonoridades distintas, tiene ataques de tensión con acordes disminuidos o acordes con séptima, novena, otro tipo de tensiones, otro tipo de colores. Espero que os haya gustado. Podéis encontrar un esquema con los símbolos de los acordes encima de la letra, con las tablaturas para ese riff que hice, para que siempre conservéis esta canción visualmente rápida y eficaz. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. No te olvides, por favor, de etiquetarme si tocas mi versión de este precioso bolero en las redes sociales. Puedes encontrar en mi canal muchos otros tutoriales en mi playlist tutoriales de arpegios, rasgueos, rumbas y mucho más. Y también mis cursos online en paolahermosin.com, donde aprenderás con vídeos explicativos en 4K todo tipo de detalles para hacer que tu guitarra y tu sonoridad brille por sí sola. Tengo un curso de técnica, un curso de trémolo y ambos incluyen subtítulos en muchos idiomas y una guía en PDF con partituras y tablaturas para que no te pierdas ni un detalle. Así que anímate y apúntate ya. Y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos pronto.